En torno a 1400, en la ciudad de Florencia, un grupo de artistas decidió recuperar las formas artísticas del Imperio Romano. Esa recuperación se fue expandiendo por toda Italia a lo largo del siglo XV, para de ahí saltar al resto de Europa occidental ya en el siglo XVI. En 1550, Vasari acuñó un término para referirse a esa recuperación del mundo clásico, un término que adquiriría todo su peso con los historiadores del siglo XIX: el Renacimiento. Pero para entender el Renacimiento hemos de arrancar unos siglos antes de 1400 y alejarnos de Florencia. A partir del siglo XI, Europa occidental volvía a expandirse. La reconquista cristiana de la península ibérica, las primeras cruzadas a Tierra Santa o el avance alemán más allá del Elba. En ese ambiente de crecimiento, el mundo cultural también se animó, surgieron las universidades y se impuso la escolástica aristotélica. Tras la conquista de Constantinopla por los cruzados en 1204, los estudiosos medievales ya podían acceder directamente a los textos griegos clásicos, traducidos al latín años después por, entre otros, Guillermo de Moerbeke. A la par, se desarrolló una literatura en lenguas romances, portugués, español, francés, italiano, donde había cabida para todo tipo de géneros, historias clásicas como la del libro de Alexandre sobre Alejandro Magno, de mediados del siglo XII, ensayos científicos como el Tacuinum Sanitatis, manual médico popular desde mediados del siglo XIII, o relatos en los que se ensalzaban las glorias políticas del momento o se criticaban las costumbres más mundanas, como ocurría en los libros del Arcipreste de Hita o de Petrarca, ya a comienzos del siglo XIV. Algunos reyes se rodearon de eruditos y ellos mismos se lanzaron a escribir, como Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, a mediados del siglo XIII, o Carlos V de Francia, otro rey sabio, ya a mediados del siglo XIV. En el terreno de las artes plásticas, se fue abandonando el esquematismo de la Alta Edad Media, de raíz bizantina, por un arte más realista, un realismo que se logró antes en la escultura. Pensemos en el pórtico de la Gloria del Maestro Mateo de finales del siglo XII, o el Adán de la Catedral de Notre Dame de París, de mediados del siglo XIII. Más destacado aún es el trabajo de Klaus Schluter, en torno a 1400. En la pintura, fue más difícil superar el esquematismo bizantino, además de que las técnicas pictóricas mayoritarias, temple y fresco, dificultaban las correcciones y no permitían detalles. Con todo, desde el siglo XIII, los artistas trataron de romper con ese esquematismo en dos frentes, dotando de mayor expresividad a sus figuras y enfatizando la tercera dimensión. Como en el caso de la escultura, esa revolución pictórica se vio en diferentes lugares de Europa occidental, como podemos ver en la obra de Sánchez de Segovia en la Catedral Vieja de Salamanca a mediados del siglo XIII. Pero para la conquista de la tercera dimensión son claves los trabajos del florentino Giotto, alrededor de 1300, cuya influencia se extenderá por doquier. El modelo de Giotto evolucionó a partir del siglo XV por dos vías. Por un lado, los estudios sobre perspectiva iniciados por Brunelleschi. Por otro, la difusión de la técnica al óleo a partir de los maestros flamencos, que permitía un grado de detalle desconocido hasta la época. La revolución en la escultura y la pintura también llegó a la arquitectura, donde se impuso el gótico con una serie de soluciones y avances técnicos que facilitaron la arquitectura florentina de comienzos del XV. Por lo tanto, es importante entender que para 1400, la alta cultura de la Europa occidental, siendo claramente cristiana, conocía el mundo clásico, sobre todo el aristotélico. En sus cortes, los eruditos utilizaban por igual el latín que las lenguas romances, y se había apostado ya por el realismo y la expresividad en las artes plásticas. Ni el autor del libro de Alexandre, ni Moerbeke, ni Alfonso X de Castilla, ni Carlos V de Francia, ni el arcipreste de Hita, ni Petrarca, ni Klaus Schluter, ni Giotto eran hombres del prerrenacimiento. Fueron gentes de su tiempo que respondieron a las querencias de sus contemporáneos que querían ver el cristianismo a través de los ojos de Aristóteles y de una plástica realista y expresiva. Lo que va a ocurrir en Florencia a partir de 1400, por tanto, no es el descubrimiento del mundo grecolatino, ni de un cierto realismo plástico, ni una arquitectura más refinada técnicamente. Lo que va a ocurrir en Florencia a partir de 1400 es que decidieron reinventarse el Imperio Romano como una insignia propia. Durante los siglos previos a 1400, Florencia se encontraba en la ruta que regularmente los emperadores alemanes tomaban para hacerse coronar en Roma. La situación era tal que en la propia Florencia se generaron dos bandos enfrentados, los gibelinos, favorables al emperador, y los güelfos, más cercanos al papa.
Pero en 1400, Florencia disfrutaba de una gran autonomía. Tras la crisis de la peste negra, la industria textil y sobre todo la banca florentina dominaban el mercado europeo. En el imperio, varios candidatos pugnaban por el trono y algo parecido ocurría en el papado, donde hasta 3 pretendientes reclamaban la cátedra de San Pedro. La oligarquía florentina hizo crecer los dominios de la ciudad extendiéndose desde la vertiente oriental de los Apeninos tras la ocupación de Castrocaro en 1403 hasta las costas del Tirreno, con la toma de Pisa en 1406. Es entonces cuando apostaron por construir una imagen propia vinculada al Imperio Romano y diferenciada de los bárbaros alemanes. En 1401, Ghiberti ganó el concurso para las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. En su propuesta para el sacrificio de Isaac, muestra un Isaac claramente clásico, frente a las figuras más planas de sus rivales. Entre ellos, Brunelleschi, quien en 1420 se toma la revancha al ganar a Ghiberti la construcción de la cúpula mayor de la catedral. Curiosamente, la solución presentada por Brunelleschi, un cimborrio de planta octogonal con nervaduras ojivales, aún bebe de la tradición gótica. Pero un año antes, en 1419, Brunelleschi ya se había lanzado a recuperar las formas de la arquitectura clásica romana. En la logia del Hospital de los Inocentes encontramos una sucesión de arcos de medio punto sobre columnas corintias, un diseño que habría de ser copiado numerosas veces a partir de ese momento y durante varios siglos. Lo singular es que esta solución de un corredor de arquería sobre columnas fue muy pocas veces empleado en el Imperio Romano. El propio Brunelleschi también puso en marcha la recuperación de la pintura romana con la invención de la perspectiva cónica, que daba solución al problema de la tercera dimensión, aunque se tardó un largo siglo en consolidar esa solución. Curiosamente, cuando se descubrieron pinturas romanas originales en Pompeya, en el siglo XVIII, se pudo ver que la propuesta de Brunelleschi no era nada clásica, sino algo exclusivo de la Europa occidental a partir del siglo XV. Es decir, el Renacimiento florentino, que pretendía recuperar el Imperio Romano como seña de identidad frente a ese otro imperio, bárbaro de más allá de los Alpes, lo que realmente hizo fue reinventarse, al menos en la pintura y la arquitectura, ese Imperio Romano. Junto a Brunelleschi, en este primer momento destacan las figuras de Donatello en escultura y Masaccio en pintura. A partir de 1434, el gobierno de Florencia quedó en manos de Cosme I el Viejo, patriarca de la familia Medici. En esa corte de los Medici van surgiendo una nueva generación de artistas que ya habían asumido el repertorio clásico. Así, arquitectos como Michelozzo o pintores como Fra Angelico o Piero della Francesca. Con todo, aún era una fase de experimentación y si bien en la plástica los espacios arquitectónicos dibujados iban ganando la tercera dimensión, los personajes aún se mostraban muy planos. En esta segunda generación encontramos a León Battista Alberti, quien inició la tradición de los tratados de arte con la elaboración de 3 ensayos sobre pintura, escultura y arquitectura. Alberti recuperó así la idea planteada por Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C., quien había escrito su propio tratado, un trabajo ya conocido en época medieval, pero que en el Renacimiento florentino se convirtió en libro de cabecera de los arquitectos que reclamaban el mundo clásico. El problema de Vitruvio, como el de Alberti y el de muchos tratadistas que vendrían después, es que trataron de encorsetar el arte clásico en unas fórmulas cerradas, algo que resultaba totalmente contradictorio con la libertad creativa de los romanos de la antigüedad. Este empeño por el mundo clásico no ha de hacernos olvidar que en la Italia de mediados del siglo XV aún había figuras destacadas que seguían dentro de la tradición medieval, como Giovanni di Paolo o Benedetto Bonfigli. Lo mismo ocurría con el arte que estaba llegando desde los Países Bajos. Esa búsqueda del realismo que había sido una constante en la plástica de la Europa occidental desde el siglo XII, había creado en Flandes una escuela propia gracias al desarrollo de la pintura al óleo, una técnica que permitía un grado de detalle excepcional. Ese detallismo fue la marca distintiva de los pintores flamencos del siglo XV, como Van Eyck o Van der Weyden, y perduró hasta el siglo XVI, como puede verse en el Bosco. De ahí que, pese a que estos artistas flamencos suelen ser calificados de renacentistas, es una afirmación errónea, más allá de influencias concretas entre dichos flamencos y los artistas toscanos. Alrededor de 1450, los condottieri, jefes mercenarios de las tropas que habían participado en la guerra de Lombardía, trataron de establecer cada uno su propia corte emulando la de los Medici en Florencia. Es decir, aspiraban a ser príncipes autoritarios que vinculaban su autoridad y prestigio con el viejo imperio romano.
Fue el caso de Segismundo Malatesta, señor de Rímini, donde acudió a trabajar Alberti, o Federico de Montefeltro, duque de Urbino, que contó con los servicios de Piero della Francesca, o la familia Gonzaga en Mantua, donde trabajó Mantegna, y por supuesto, fue el Milán de los Sforza, que trató de rivalizar en prestigio con la corte de los Medici en Florencia, donde en 1469 gobernaba Lorenzo el Magnífico, nieto de Cosme el Viejo. Con Lorenzo el Magnífico, la obra cultural de los Medici llegó a su cumbre. Si la recuperación del mundo clásico era una forma de distinguir a Florencia de los bárbaros del norte, una idea que se expandió por toda Italia desde mediados del siglo XV, los Medici fueron más lejos. Su corte se rodeó de los llamados humanistas, eruditos que no se conformaron con rememorar el Imperio Romano, sino que trataron de acudir a las fuentes originales, aprender el griego y aprovechar a los sabios huidos de la Constantinopla conquistada por los turcos en 1453. Un modelo humanista que necesita de muchas precisiones. Es cierto que hubo interesantes estudios filológicos en esa vuelta a los originales, como el de Lorenzo Valla, demostrando la falsedad de la donación de Constantino, en donde supuestamente este emperador daba el centro de Italia a los papas. Pero dicho documento ya había sido cuestionado siglos atrás. Es cierto que los sabios huidos de Constantinopla habían traído algunos tratados griegos poco conocidos en Europa occidental. Es cierto que muchos príncipes adornaron su prestigio haciéndose rodear de eruditos y poetas, pero algo muy similar había ocurrido en Europa desde el siglo XII. En realidad, la gran novedad de la corte de los Medici fue la vuelta a la filosofía de Platón, con la creación de una academia neoplatónica en Florencia a partir de 1459. Curiosamente, este resurgir de Platón frente a la escolástica medieval aristotélica se ha visto como una de las marcas distintivas del humanismo. Decimos curiosamente porque si algo caracterizó a Platón fue la desconfianza hacia los seres humanos, recomendando un gobierno tiránico donde el tirano se apoyara sobre un grupo de sabios. En definitiva, el modelo de los Medici y de las otras cortes italianas del siglo XV. Es en ese ambiente neoplatónico donde vemos que se formó la última gran generación del Quattrocento, en esencia, los discípulos de Verrocchio, Perugino, Botticelli, Leonardo. Pese a su apego a Platón, estos príncipes italianos del siglo XV vivían en un mundo cristiano, donde la mayor parte de las obras de arte y arquitectura eran religiosas. Es cierto que también hubo arquitectura civil, cuadros de batallas o mitológicos, pero que el arte cristiano fuera el dominante es otra prueba de que lo que hicieron los artistas del Quattrocento italiano fue reinventarse el Imperio Romano, creando una pintura que no existió en aquellos tiempos, diseñando una arquitectura con soluciones formales que los romanos no contemplaron y dedicando la mayor parte de estas obras a una religión, la cristiana, que solo fue oficial al final del Imperio Romano. Sin embargo, no fue suficiente. Los Medici fueron expulsados de Florencia en 1492, y el monje dominico Savonarola logró imponer su dictadura religiosa. Milán tomó el relevo de Florencia y a la corte de Ludovico Sforza acudieron artistas desde toda Italia, como Bramante o Leonardo. Pero los Sforza se rindieron ante los franceses en 1499. De nuevo, los bárbaros asaltaban Italia. Fue entonces cuando los papas decidieron convertirse en la cabeza visible de Italia, armando sus propias tropas, aspirando a unificar la península y apostando claramente por el Renacimiento como seña distintiva frente a aquellos llegados de allende los Alpes. Pero esa historia desborda los límites del Quattrocento. Muchos nos habéis preguntado cómo hacemos nuestros vídeos. Te lo vamos a contar. En Academia Play trabajan ilustradores profesionales y nuestro secreto está en las tabletas gráficas de la marca Huion. Una de las que usamos es la Huion Canvas Pro 22, una tableta gráfica gigante, con una pantalla IPS de 21,5 pulgadas laminada con vidrio antirreflejo, que está diseñada para que puedas dibujar durante horas sin cansar la vista. Al mismo tiempo, esta tableta ofrece un gran ángulo de visión de 178 grados con colores vivos, nítidos y saturados, gracias a que posee una gama de color 100% sRGB Gamut, con 16,7 millones de colores. Además, una cosa que mola mucho es que puedes agilizar el flujo de trabajo
con las más de 20 teclas personalizables que se encuentran a ambos costados, 10 para la mano izquierda y 10 para la mano derecha, además de las 2 barras táctiles, una a cada lado, que te permitirán acercar, alejar y desplazarte por toda la pantalla con mucha más facilidad. Además, no tenemos el problema de recargar el lápiz para dibujar. Esta tableta viene con el maravilloso lápiz PW500, que no lleva pilas ni debe recargarse. Con esta tablet y otras más pequeñas de la marca Huion creamos todos los dibujitos que ves en los vídeos de Academia Play. Esos dibujos se realizan en formato vectorial, en Illustrator, y luego los llevamos a otros programas de edición donde le añadimos la manita para crear el efecto scribing. Finalmente lo sincronizamos todo con la locución y en postproducción metemos música, pequeñas animaciones, efectos de sonido, etc. ¿Te animas a crear storytellings como los nuestros con las tabletas de Huion? Por cierto, no te pierdas los vídeos de arte que han subido mis compañeros de los canales Historias de la Historia, pero eso es otra historia, El Cubil de Peter, A Toda Leche, La Cuna de Alicarnaso, Memorias de Pez y Miguel de Lis. Os dejo un enlace a una playlist en la descripción.